华人健康促进计划意识到华人社区对心理健康的需求日益增加，特别与心理健康专家合作，为社区量身定做了一本安心指南，内容涵盖常见的心理健康问题、疏解压力和焦虑的方法，以及如何寻求心理健康的服务。这本指南分英文、繁体和简体3个版本，可在 El Camino Health 的网站上免费下载 elcaminohealth.org/CHI Guide。 8:05, 7:05 en las Islas Canarias. Hoy vamos con un poquito de retraso. Buenos días, otra vez doña Carmen Carbonell. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen. Actualizamos la información a esta hora de la mañana contándoles lo que ocurrió ayer en la manifestación del 1 de mayo en Madrid. La convocatoria de los sindicatos UGT y comisiones obreras, que era conjunta, contó con el apoyo de Yolanda Díaz, la propia ministra de Trabajo, quien quiso reivindicar su agenda progresista de medidas sociales, tendiendo la mano al Partido Popular, ya que necesitan sus votos en el Congreso para aprobar algunas leyes relevantes. Queremos saber la utilidad de 137 diputados que tienen en su mano decir sí a mejorar la vida de la gente. Por tanto, seguimos con nuestra agenda social, el momento es ahora, el gobierno de coalición progresista va a seguir mejorando la vida de la gente y hoy hago un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los sindicatos que son ejemplares, que defendamos en la calle, en los centros de trabajo, en las instituciones, en todos los lugares, la reducción de la jornada laboral. Otra de las tónicas de esta manifestación fue la de los discursos incendiarios contra la derecha, hablando del peligro que para los sindicatos tradicionales supone la llegada de otras fuerzas políticas. Escuchamos a Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Y la izquierda y el sindicalismo no puede obviar el debate sobre la seguridad. No se le puede ceder a la derecha y a la extrema derecha la conceptualización de lo que es seguridad y lo que no es seguridad. Seguridad es tener un puesto de trabajo estable. Seguridad es poder acceder a una vivienda asequible. Seguridad es saber que voy a tener un suministro energético. Seguridad es saber, evidentemente, que no me van a invadir. Seguridad es poder evitar cosas como las que pasaron el lunes. La seguridad es defensa, pero es mucho más que defensa. Europa comete un error si equivoca la necesidad de una política estratégica de seguridad con una carrera armamentística sin sentido que no venga precedida, además, de una definición de una política global de seguridad en la Unión Europea. Otra manifestación distinta fue la convocada por Solidaridad, el sindicato de Vox en Fuenlabrada. Allí el propio Santiago Abascal denunció la persecución sin precedentes de la que es víctima su partido y animó a los participantes a salir a la calle a defender sus derechos. Nos persiguen con esa saña porque somos la única alternativa, porque somos la única oposición. Y frente a ese problemón hay una solución que es el modelo de Vox, que es la bajada de impuestos generalizada, la construcción de vivienda pública y privada, con la liberalización del suelo, el adelgazamiento del Estado con el fin de todas esas subvenciones de las que hablaba, la eliminación de las políticas climáticas y un cao absoluto al Pacto Verde, al que hay que noquear de una vez por todas porque hunde a agricultores y a ganaderos. La detención de la voladura de las térmicas y del cierre de la energía nuclear. Apostar por la industria nacional y por el campo nacional y por nuestros propios productos. Nuestro modelo es el de la prioridad nacional en las ayudas sociales, el de las fronteras protegidas, las calles seguras, las mujeres libres y los delincuentes a su país o a la cárcel. Ese es nuestro modelo. Pues ayer había dos modelos de manifestación. Uno de un sindicato que sí es un sindicato, Solidaridad, es un sindicato que no cobra subvenciones públicas, vive de las cuotas de sus afiliados y está cada vez echando a UGT y a comisiones obreras de más empresas. Allí donde se hacen elecciones sindicales, pues está entrando Solidaridad en empresas de todo tipo, de todos los sectores, de todos los tamaños. UGT y comisiones pues realmente no son sindicatos, son organizaciones que hace muchísimo tiempo que viven de las subvenciones del gobierno y que simplemente fingen representar a los trabajadores para que el gobierno tenga sus monchitos sindicales, igual que tiene los monchitos patronales.
A ver, que voy a sacar una norma recortando derechos de los trabajadores. Monchito sindical, ven aquí. Di que estás de acuerdo con la norma, fingimos desacuerdo en algún punto, rebajo ese punto que ya estaba previsto de antemano rebajarlo, y así decimos que hemos llegado a un acuerdo con los representantes sociales. Y llega el monchito sindical y hace eso. Ayer, manifestación del 1 de mayo, dijeron algo UGT y comisiones de los 5 muertos en una mina en Asturias. Dijeron algo UGT y comisiones de los trabajadores que se ven obligados a vivir en una situación cada vez más precaria y de más inseguridad. Hay un momento del discurso de Unai Sordo donde parece que Unai Sordo está regañando a sus compañeros de la izquierda. Oye, que hay que defender la seguridad, y seguridad pues es que no haya apagones, y seguridad es que podamos tener una casa a un precio asequible, y seguridad es que tengamos un puesto de trabajo estable. Yo decía, caramba, está haciendo autocrítica. Efectivamente, seguridad es eso. Seguridad, la que necesitan las personas es pues poder tener una casa a precios asequibles, cosa que se ha hecho imposible gracias a este gobierno supuestamente progresista. Seguridad es efectivamente el que pues tengas un trabajo estable. Ahora la gente pues se tiene que conformar con trabajos de estos que es que nunca me acuerdo de cómo los llaman. Es tan demencial eso de que trabajan indefinido, pero discontinuo. Fijo, discontinuo, eso. Es que no me entra, no sé por qué, pero en las conexiones cerebrales no se me queda grabado, quizá porque tengo alguna especie de alergia a las chorradas. Bueno, pues eso, ahora los trabajadores ven cómo les llaman fijos discontinuos, pues cuando a lo mejor trabajan 1 hora a la semana. Efectivamente, señor Unai Sordo, la seguridad también es poder tener un trabajo estable. Y hay un momento donde coge Unai Sordo y dice, y seguridad es también pues no ser invadidos. Y digo, toma ya, desde Comisiones Obreras están diciendo que hay que parar la invasión migratoria. Pero no, era el enlace para, después de haber dicho toda esa retahíla de cosas que parecían una especie de autocrítica de la izquierda, oye, que le hemos dejado a la derecha todas estas banderas. Pues no, resulta que era un enlace para decir, Europa, admítele a Sánchez que meta dentro de los gastos de defensa los gastos de vivienda y los gastos de contra los apagones y los... O sea, de verdad, o sea, el monchito sindical está llegando a unos extremos verdaderamente artísticos. La manifestación del 1 de mayo para defender que la OTAN le admita los juegos de trileros a Sánchez. Y se arremetió en la manifestación de UGT y comisiones contra Trump y contra Milei, contra Abascal y contra Ayuso, y todo con ministros del gobierno ahí. Es decir, era una manifestación del gobierno para exigirle al gobierno que siga fingiendo que hace como que defiende a los trabajadores mientras los machaca. Bueno, pues en fin, no sé, yo creo que ya la gente está bastante poco por el teatro. Y de hecho, pues a la manifestación, como siempre, fueron 4 gatos. Y quizá por eso, pues estaban un poco más enervados de lo normal. Y hubo una agresión a nuestro compañero Kake Minuesa. Escuchen. Agreden al reportero Kake Minuesa durante la manifestación del 1 de mayo en Madrid. El periodista fue acorralado y agredido por varios sindicalistas en la Gran Vía en medio de una protesta. ¡Mírate! ¡Fuera, fascistas de nuestros barrios! 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 ¿Pero esto qué es? Que me pegan con la bandera. No dais, ¿eh? No dais. Oiga. A tomar por culo. Eso
sois? En la masa sois muy valientes. En la masa sois valientes. Kake Minuesa ha denunciado en redes sociales que fue objeto de un ataque coordinado en el que varios asistentes respondieron a un llamamiento para enfrentarse a él en grupo. Lo bueno que tienen estas cosas, bueno, mi solidaridad con Kake y un abrazo. Lo bueno que tienen estas cosas es que en la época de las redes sociales las caras de los energúmenos quedan grabadas. Y bueno, ya saben ustedes que existe todavía, por fortuna, en este país esa cosa llamada tribunales, que sirve para que, por ejemplo, los que se dedican a arremeter contra carpas de Vox o arremeter contra periodistas, pues al final tenga que sentarse en el banquillo y pagar la indemnización correspondiente. Así que espero que los energúmenos que ayer agredieron a Kake tengan que pasar por el banquillo. Un abrazo, Kake, y hay que reconocer que tiene unas pelotas como el caballo de Espartero, el amigo Minuesa. Bueno, primer cambio de calado en el gobierno de Trump. Mike Waltz era hasta ahora el asesor de Seguridad Nacional, un puesto de enorme importancia dentro de lo que es la estructura del gobierno americano. Y ahora deja su puesto, será nombrado embajador de Estados Unidos en la ONU. Cuando apenas se han cumplido 100 días de mandato de Donald Trump, llega un importante cambio en la Casa Blanca. El presidente norteamericano nombra a Mike Waltz embajador de la ONU y deja a Marco Rubio como asesor de Seguridad Nacional. De esta manera, Marco Rubio asumirá de forma simultánea el cargo de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, confiando en que pueda asumir ambos papeles dada su cercanía con Donald Trump y su gran capacidad de gestión. No es el primer caso en el que hay un doble cargo. De hecho, Henry Kissinger también ocupó ambos cargos a la vez durante el mandato de Richard Nixon. Por su parte, Mike Waltz continúa unido a la administración Trump a través de su nuevo cargo en Naciones Unidas y ha manifestado en la red social X que para él es un honor continuar al servicio del presidente Trump y de América. Bueno, muy interesante la noticia por varias cosas. En primer lugar, Mike Waltz estuvo en el centro de la polémica a raíz de que se filtraran aquellos mensajes sobre los ataques de Estados Unidos contra bases houthíes, porque resulta que alguien había metido en el chat donde estaban pues el vicepresidente americano, el asesor de Seguridad Nacional, el secretario de Estado de Exteriores, Marco Rubio, donde estaban todos ellos discutiendo sobre los planes, pues alguien había metido en ese grupo de Signal, que es pues una cosa similar a WhatsApp, a Telegram, etcétera, alguien había metido a un periodista progre. Y entonces el periodista progre alucinaba viendo aquel intercambio de mensajes y los publicó. Entonces, bueno, pues aquello causó un cierto escándalo. No había nada en esos mensajes que me fuera peligroso, que pusiera en riesgo la seguridad nacional, pero hombre, está claro que había habido ahí un fallo de seguridad. Alguien había metido en un grupo privado de miembros del gobierno americano a un periodista progre. Y resulta que quien lo había metido era un asesor de Mike Waltz. Ahora, pues Mike Waltz y ese asesor salen del gobierno americano, pero Trump no le deja caer a Mike Waltz, sino que lo que hace es mandarle como embajador a la ONU. Es decir, no le despide, sino simplemente le cambia de puesto, con lo cual, pues Mike Waltz, pues bueno, no se va humillado, sino con la cabeza alta de no me han encargado otras tareas, aunque parece claro que el principal motivo para su salida pues es esa quiebra de seguridad que en un asesor de seguridad nacional pues no es muy aceptable. ¿Y quién asume el cargo de asesor de seguridad nacional? Pues lo asume Marco Rubio. Ya saben ustedes que está la duda de qué va a pasar cuando acabe esta legislatura. Trump ya no puede optar a una nueva reelección y pues se abrirá en su momento la carrera por la sucesión. Y hay, en principio, un candidato obvio, que es Vance. Pero yo no apostaría del todo, no apostaría toda mi fortuna a que Vance vaya a ser el candidato finalmente a presidente de los Estados Unidos. Porque hay una figura
que yo creo que está ganando enteros cada vez más claramente, y que ha tenido un papel enormemente importante en estos 100 días, que es la de Marco Rubio. Mientras que Vance pues ha sido un poco la vanguardia que ha tenido que pegarse con todo el mundo, lo cual desgasta su imagen. Marco Rubio es alguien que desde su puesto de secretario de Estado ha mantenido una imagen siempre institucional, siempre 100% alineada con lo que hacía el gobierno Trump, y además siempre combativo, pero de esa manera de ser de Marco Rubio, que es un tío pues así como bastante menos agresivo, hablando de lo que pueda ser Vance en algunas ocasiones. A mí me gusta el discurso de Vance, pero Vance es como el perro de presa, ¿no?, de Trump, mientras que Rubio parece pues como si fuera el mayordomo inglés en comparación. Y Rubio asume a la vez ahora el cargo de asesor de seguridad nacional y de secretario de Estado, es decir, ministro de Asuntos Exteriores. La última vez que alguien asumió esos dos cargos a la vez fue Henry Kissinger, que fue un hombre todopoderoso en la política americana. Y entonces he visto un mensaje donde alguien decía: ajá, Marco Rubio asume estos dos puestos, pues lo mismo sería capaz de asumir un tercero. Y entonces va Vance y contesta: si hubiera algún puesto así importante para un fiel católico, haciendo referencia al próximo cónclave, ¿no? Bueno, bromas entre compañeros de gobierno. Por cierto, la revolución que está metiendo Trump en la política americana, en el modo de hacer política, es de primer orden, y además yo creo que muy importante y muy positivo. Si se fijan ustedes, Trump está continuamente hablando a los medios. Se acabó eso del presidente que comparece los miércoles y los miércoles ahí con un formato estricto, pues responde preguntas de los periodistas. Trump está todo el día. De hecho, el despacho oval de la Casa Blanca parece, pues no sé, una caseta de la Feria de Abril de Sevilla, con todo el mundo entrando, saliendo. Vamos, es una performance de principio, de primera hora de la mañana a última hora de la mañana, con los periodistas entrando, preguntando, mientras Trump firma. Bueno, parece caótico. Por supuesto no es nada caótico y las medidas de seguridad son inmensas, pero el caso es que hay toda una sensación de cercanía con el poder, entre la gente y el poder, que yo creo que es enormemente positiva. Y dentro de esas imágenes, el otro día, por ejemplo, pues se veía a la portavoz, que es esta chica jovencita, Levitt creo que se llama, cómo entraba con su hijo así al costado, su hijo pequeño, debe tener 2 años, y ahí despachando con Trump y tal. Esa imagen, ese ver a una madre joven con su hijo en brazos, despachando con el presidente americano en el despacho oval, es decir, saltándose todas las formalidades del mundo mundial, me parece preciosa y además valiosísima. Ese lanzar el mensaje de los niños son bienvenidos en este despacho. Me parece importantísimo empezar a recuperar ciertos valores, y los valores se recuperan con las pequeñas acciones cotidianas y con las imágenes aparentemente irrelevantes, pero que transmiten todo un nuevo modo de hacer política. Hacer política que, mal que le pese a todos los antitrampianos furibundos, pues da sus frutos. Trump es muy histriónico, muy fanfarrón, parece que le falta el sombrero tejano y las botas así en punta y tal. Pero el caso es que lo que hace, lo hace con un sentido, lo hace para el bien y sobre todo lo hace de manera efectiva. Y estamos viendo que la guerra arancelaria con China también la va a ganar Trump. Escuchen.
Terminamos este resumen de noticias con una información de ámbito económico. El gobierno chino está considerando eximir de aranceles al 125% de algunas importaciones de Estados Unidos, según el medio especializado Bloomberg. La lista incluye productos críticos como medicamentos, microchips, componentes aeroespaciales y el etanol. Esta medida tendría como fin minimizar el impacto económico de estos aranceles que están teniendo algunos sectores específicos dentro de China. La decisión forma parte de un posible intento por aliviar esas tensiones comerciales en medio de esa guerra económica entre ambas potencias. Bueno, el otro día veíamos cómo cruzaban llamamientos a llegar a un acuerdo desde Estados Unidos y desde China, y cómo Trump el otro día levantaba aranceles a productos relacionados con el montaje de automóviles, y ahora China exime de aranceles a toda una lista de productos americanos. Evidentemente, por debajo de la mesa, y sin que se haga demasiada publicidad de ello, pues está habiendo unas negociaciones a calzón quitado brutales. Negociaciones porque la guerra arancelaria, pues evidentemente a Estados Unidos, pues algo le dañará. Por lo pronto ya hemos visto el PIB estadounidense ha caído 2 décimas en el primer trimestre, cuando en el último trimestre del año anterior había subido 2,4 puntos. Pero el daño que puede sufrir Estados Unidos es relativamente menor. Ahí el único peligro para Trump sería que la opinión pública se le soliviantara por cualquier pequeña caída de la economía, pero eso no está sucediendo en las encuestas. Quien tiene verdaderos problemas es China. Las fábricas chinas están parando, las exportaciones están cayendo, los buques ya no tienen que llevar. Y China es un gigante, pero es un gigante con pies de barro, con una economía que está cogida con pinzas, como pasa en todas las economías donde hay un señor que dirige un partido y que es el que toca botones y dice, y ahora hacemos esto, y ahora hacemos lo otro. Eso no funciona. China, pues no tiene más remedio que llegar a un acuerdo con Estados Unidos, y en ese acuerdo se tendrá que incluir forzosamente el que China abandone el imperialismo económico e ideológico. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando el asunto. Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente que trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días. Hoy en Voz les estamos informando de la renuncia del principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Mike Waltz ha presentado su dimisión a Donald Trump después de la polémica ocurrida hace unas semanas con el acceso que tuvo un periodista a una conversación telemática en la que la administración Trump hablaba sobre unos ataques aéreos que iban a ejecutar en Yemen. Además de Mike Waltz, su adjunto Alex Wong también ha presentado su renuncia. Vamos con otro asunto porque la administración Trump ha firmado un acuerdo sobre minerales con el gobierno de Ucrania. Para Estados Unidos, este pacto ha llegado después de toda la ayuda armamentística que ha dado a Kiev durante todo el conflicto con Rusia. El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ha remarcado que el objetivo prioritario de su gobierno es que el conflicto entre Rusia y Ucrania acabe y alcanzar la paz en todos los términos. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ha amenazado al régimen de Irán por su apoyo a los hutíes. El máximo responsable del Pentágono ha avisado a Teherán de que pagarán las consecuencias si continúa respaldando a este grupo terrorista. Estas declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos se han producido al mismo tiempo que Israel celebraba su 77º Día de la Independencia, un aniversario que ha estado marcado por los incendios forestales que están azotando a Israel, aunque los últimos reportes han informado de que las llamas ya están controladas. Vamos a terminar con una noticia deportiva porque después de la eliminación de Los Ángeles Lakers de los playoffs de la NBA, LeBron James ha dejado en el aire su futuro, asegurando que necesita un tiempo para reflexionar sobre si es el momento de dar por terminada su trayectoria profesional. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro, y un saludo a todos los compañeros de Voz Media.